La depresión, la angustia y la amargura son como un terreno vacío en el alma. Son emociones que pueden consumir a una persona desde adentro, dejándola sin fuerzas, sin esperanza y sin dirección. Para muchos, estos sentimientos llegan silenciosamente, acumulándose con el tiempo hasta convertirse en una carga insoportable. Otros los enfrentan de repente, como un golpe inesperado que derrumba sus certezas y los sumerge en una profunda oscuridad. No importa cómo hayan llegado, lo cierto es que pueden transformar la vida en un desierto seco, donde todo parece perdido y sin sentido. La depresión es una de las batallas más intensas que alguien puede enfrentar. No es solo tristeza, es un peso que oprime el corazón y roba la motivación para seguir adelante. Es sentirse atrapado en una prisión invisible, donde la luz de la esperanza parece inalcanzable. La angustia, por otro lado, es como una tormenta que invade la mente con pensamientos de desesperación y ansiedad. Es el miedo al futuro, la sensación de que nada cambiará, el temor de que las cosas solo empeorarán. La amargura es una raíz venenosa que se forma cuando las heridas del pasado no sanan. Es el resentimiento acumulado, las decepciones que no se superan, el dolor que se vuelve parte de la identidad. En la Biblia encontramos muchas personas que enfrentaron estos mismos sentimientos. Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en una profunda depresión y pidió la muerte. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó por momentos de angustia extrema, llorando en la soledad de sus noches. Job, después de perderlo todo, expresó su amargura deseando no haber nacido. A través de estas historias, Dios nos muestra que incluso los más fuertes pueden enfrentar momentos de oscuridad, pero también nos revela que su poder es suficiente para restaurar cualquier corazón quebrantado. Uno de los mayores peligros de la depresión, la angustia y la amargura es que crean un terreno vacío en el alma, un espacio desprotegido donde el enemigo puede sembrar mentiras y dudas. Jesús habló sobre este principio en Mateo 12, 43-45, cuando dijo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde habitar, y si encuentra su antigua casa vacía, regresa con más fuerza. Esto nos enseña que cuando el alma está vacía, se vuelve vulnerable. Cuando el corazón no está lleno de la presencia de Dios, el enemigo encuentra espacio para operar, trayendo más tristeza, más desesperación y más dolor. La solución no está en ignorar estos sentimientos ni en fingir que no existen. Dios no nos llama a negar nuestras luchas, sino a llevarlas ante Él. El problema es que muchas personas intentan llenar este vacío con cosas equivocadas. Algunos buscan refugio en el entretenimiento, tratando de distraer la mente con placeres momentáneos. Otros recurren a relaciones tóxicas, esperando que alguien más cure su dolor. Algunos se sumergen en el trabajo, en el éxito o en el dinero, pensando que alcanzar metas externas podrá traerles paz interna, pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío del alma. Solo Dios puede hacerlo. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». Esto significa que la salida del desierto emocional no está en nuestras propias fuerzas, sino en rendirnos ante Dios y permitir que Él llene cada espacio vacío de nuestro interior. Cuando el Espíritu Santo entra en un corazón, lo transforma desde adentro, trayendo paz donde antes había angustia, esperanza donde había desesperación, amor donde había amargura. Muchos creen que buscar a Dios solo es necesario cuando las cosas están bien, cuando se sienten fuertes y espiritualmente preparados. Pero Dios nos llama tal como somos, incluso en nuestro peor momento. El Salmo 34:18 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esto significa que Dios no se aleja de los que están sufriendo. Al contrario, Él se acerca más. No importa cuán profunda sea la oscuridad, su luz siempre es más fuerte. No importa cuán vacío esté el corazón, su presencia es suficiente para llenarlo completamente. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han intentado enfrentar la depresión, la angustia y la amargura con sus propias fuerzas y han fracasado. Pero aquellos que han decidido rendirse a Dios
Han encontrado en Él la restauración que necesitaban. No significa que el proceso sea instantáneo o fácil, pero significa que no están solos. Dios camina con los que sufren, sana las heridas que nadie más puede ver y restaura lo que parecía irremediablemente perdido. El enemigo quiere que creas que no hay salida, que este vacío nunca será llenado, que siempre vivirás con este peso. Pero la verdad de Dios dice lo contrario. En Isaías 61:3, la Biblia nos promete que Dios nos dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No es un deseo, es una promesa. Dios no quiere que vivas en un terreno vacío, sino que seas un jardín lleno de su presencia y su propósito. Si hoy te sientes atrapado en la depresión, si la angustia ha tomado el control de tu mente, o si la amargura ha envenenado tu corazón, quiero recordarte que Dios todavía tiene un plan para ti. Él no ha terminado su obra en tu vida. El enemigo puede intentar llenarte de mentiras, pero la verdad es que Dios te creó con un propósito y no permitirá que el dolor te defina. Este es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir permitiendo que el vacío domine tu vida, o puedes entregarle tu corazón a Dios y permitir que Él lo llene con su amor. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar un paso de fe y decir: Señor, aquí estoy, lléname con tu presencia. Cuando Dios llena un corazón, no deja espacio para la desesperanza. Cuando su luz entra en la vida de alguien, las tinieblas deben retroceder. No importa cuán lejos hayas ido, cuán roto te sientas, cuántas veces hayas intentado sin éxito salir de esta situación. Hoy Dios te extiende su mano y te dice: no tienes que luchar solo, yo estoy contigo. Rinde tu corazón a Él. Permite que su amor sane cada herida. Deja que su paz llene cada espacio vacío. La depresión, la angustia y la amargura no tienen la última palabra en tu vida. Dios ya ha decretado victoria sobre ti. Es tiempo de creer, de recibir, de ser restaurado. Porque cuando el Espíritu Santo llena tu vida, todo cambia, y lo que antes era un terreno vacío se convierte en un lugar de abundancia y bendición. La depresión, la angustia y la amargura son estados del alma que no llegan de un día para otro. Se desarrollan poco a poco, a través de experiencias dolorosas, decepciones y heridas que nunca fueron sanadas. Muchas veces, estas emociones comienzan con un pequeño sentimiento de tristeza o frustración, pero cuando no son tratadas a tiempo, se convierten en un peso que oprime el corazón y roba la paz. Es como una semilla que cae en la tierra y con el tiempo crece hasta convertirse en un árbol cuyas raíces profundas invaden todo el ser. Dios no creó al ser humano para vivir en la desesperación. Desde el principio, su deseo fue que viviéramos en comunión con Él, disfrutando de su amor y su propósito. Pero cuando el pecado entró en el mundo, la humanidad comenzó a experimentar el dolor, el sufrimiento y la separación de Dios. La depresión y la angustia son consecuencias de esa separación, de un vacío que solo Dios puede llenar. Sin embargo, el enemigo ha intentado ofrecer soluciones falsas, haciendo que las personas busquen alivio en cosas que nunca podrán dar verdadera paz. El mundo ofrece muchas alternativas para enfrentar la depresión y la angustia. Algunos buscan refugio en las riquezas, creyendo que el dinero les dará estabilidad emocional. Otros se sumergen en el entretenimiento, en fiestas, en placeres momentáneos, tratando de distraerse del dolor. Algunos recurren a relaciones equivocadas, esperando que alguien más sane sus heridas. Otros se refugian en el trabajo, creyendo que el éxito profesional llenará el vacío que sienten. Pero todas estas soluciones son temporales. Pueden dar una sensación momentánea de alivio, pero nunca podrán sanar el corazón. El enemigo sabe que un alma vacía es un terreno fértil para la destrucción. Jesús dijo en Mateo 12, 43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde habitar y si encuentra su antigua casa vacía, regresa con más fuerza. Esto significa que si el corazón no es llenado con la presencia de Dios, el enemigo encontrará una manera de traer más desesperación, más angustia y más dolor. Es por eso que muchas personas
Aunque intentan salir de la depresión con sus propias fuerzas, terminan cayendo más profundo en la desesperanza. La clave para vencer la depresión y la angustia no está en ignorarlas ni en buscar soluciones humanas, sino en llenar el vacío con la presencia de Dios. Solo cuando permitimos que Él tome el control de nuestras emociones, podemos experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz de Dios no es como la paz del mundo, que depende de circunstancias favorables. Es una paz sobrenatural, que permanece incluso en medio de las tormentas. Muchos hombres y mujeres en la Biblia enfrentaron momentos de profunda angustia, pero encontraron en Dios su refugio. David, en sus momentos de mayor tristeza, escribió en el Salmo 42:11, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle». En este versículo vemos que David hablaba a su propia alma, recordándose a sí mismo que Dios era su esperanza. En lugar de dejarse consumir por la angustia, decidió levantar su mirada y confiar en que Dios tenía el control. Elías, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda depresión. Sintió miedo, se aisló y pidió la muerte. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Le envió alimento, le permitió descansar y luego lo llamó nuevamente. Dios no lo reprendió por sentirse débil, sino que le mostró que aún tenía un propósito para su vida. Jesús mismo experimentó angustia en Getsemaní. Antes de ir a la cruz, sintió un peso tan grande que sudó gotas de sangre. Pero en medio de su agonía, se rindió a la voluntad del Padre y encontró fuerzas para cumplir su propósito. Esto nos enseña que no debemos luchar solos contra la angustia, sino llevarla ante Dios en oración. Filipenses 4:6-7 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando permitimos que Dios llene nuestro corazón, la depresión y la angustia pierden su poder. Esto no significa que los problemas desaparecerán instantáneamente, pero significa que ya no estaremos solos en la batalla. Dios nos da nuevas fuerzas, nos renueva, nos recuerda que aún hay esperanza. Isaías 40:31 dice, «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». El enemigo quiere que creas que tu dolor nunca acabará, que no hay salida, que siempre vivirás con este peso. Pero la verdad es que Dios tiene un plan de restauración para ti. Él quiere llenar tu vida con su amor, quiere sanar cada herida, quiere restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Hoy es el día de tomar una decisión. Puedes seguir cargando este peso solo, o puedes entregarlo a Dios y permitir que Él transforme tu corazón. No importa cuán profundo sea el dolor, su amor es más grande. No importa cuán vacío te sientas, su presencia es suficiente para llenarte completamente. Si hoy sientes que la depresión, la angustia o la amargura han tomado el control de tu vida, no te quedes en ese estado. Dios te está llamando a levantar tu mirada, a confiar en Él, a creer que aún hay esperanza. No tienes que luchar solo. Él está contigo, listo para restaurarte, listo para hacer algo nuevo en tu vida. La salida no está en buscar soluciones temporales, sino en permitir que Dios sea el dueño de tu corazón. Cuando su presencia llena tu vida, todo cambia. La oscuridad se disipa, la desesperanza se convierte en fe, la tristeza en gozo. Hoy Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No estás solo en esta batalla. Yo pelearé por ti, te sostendré, te sanaré y te daré un propósito. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, recuerda que Dios sigue en el trono. No importa cuán vacío te sientas, recuerda que su amor es suficiente para llenarte. Entrégale tu angustia, entrégale tu dolor, entrégale todo lo que pesa en tu corazón. Él está esperando que des ese paso de fe para transformar tu vida y llevarte a un nuevo tiempo de restauración y paz. La depresión, la angustia y la amargura son como un terreno vacío
que el enemigo intenta llenar con mentiras y desesperanza. Cuando el corazón está desprotegido, se convierte en un blanco fácil para pensamientos de derrota, fracaso y desesperación. Es un estado en el que la mente se llena de dudas, el alma se siente sin fuerzas y la esperanza parece desaparecer. Muchas personas que enfrentan estos sentimientos llegan a creer que no hay salida, que nunca experimentarán alegría otra vez o que Dios se ha olvidado de ellas. Pero la verdad es que Dios nunca abandona a sus hijos, y donde el enemigo ve un terreno vacío, Dios ve una oportunidad para plantar algo nuevo. En la Biblia encontramos muchas personas que pasaron por temporadas de profundo dolor, pero que fueron restauradas por la presencia de Dios. Job lo perdió todo en un solo día: su familia, su riqueza, su salud. Cayó en una angustia tan profunda que llegó a maldecir el día en que nació. Sintió que Dios lo había abandonado, que su vida no tenía propósito. Sin embargo, en medio de su desesperación, nunca dejó de hablar con Dios, nunca dejó de buscar respuestas en Él, y cuando su prueba terminó, Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento nunca es el final cuando Dios está en control. David también enfrentó momentos de angustia extrema. En varios de sus salmos expresó su dolor con palabras como: «Estoy hundido en el lodo profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas, y la corriente me ha anegado». Salmo 69:2. David no tenía miedo de expresar su dolor delante de Dios, pero siempre terminaba sus salmos recordando que Dios era su refugio y su fortaleza. No ignoraba su sufrimiento, pero tampoco permitía que definiera su destino. Aprendió que aunque el alma se sienta abatida, la fe en Dios siempre será más fuerte que cualquier tormenta emocional. El enemigo sabe que un corazón vacío es vulnerable. Jesús enseñó en Mateo 12, 43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde habitar, y si encuentra su antiguo hogar vacío, regresa con más fuerza. Esto significa que cuando el alma no está llena de la presencia de Dios, queda expuesta a ataques más fuertes del enemigo. Por eso, la clave para vencer la depresión, la angustia y la amargura no es solo eliminarlas, sino llenar el corazón con la verdad de Dios. No basta con expulsar la oscuridad, hay que permitir que la luz de Cristo ocupe cada espacio del alma. Muchos intentan llenar su vacío con cosas equivocadas. Algunos buscan refugio en el entretenimiento, esperando que las distracciones calmen su dolor. Otros recurren a relaciones tóxicas, creyendo que alguien más puede sanar sus heridas. Algunos buscan la validación en el éxito, en el dinero, en la aprobación de los demás. Pero nada de esto puede llenar el alma de manera permanente. Solo Dios tiene el poder de restaurar lo que está roto y traer paz donde antes había tormenta. Jesús dijo en Juan 10:10, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». El plan del enemigo es robar la paz, matar la esperanza y destruir el propósito de Dios en la vida de las personas. Pero Jesús vino para traer restauración, para llenar lo que está vacío, para devolver la alegría y el propósito a quienes lo han perdido. No importa cuán profundo sea el dolor, el poder de Dios siempre es mayor. Uno de los errores más comunes cuando se enfrenta la angustia es el aislamiento. Muchas personas, al sentirse deprimidas o cargadas de amargura, se alejan de todo y de todos. Se encierran en su propio dolor, creyendo que nadie puede entender lo que están pasando. Pero la soledad solo fortalece la batalla mental. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles. Eclesiastés 4:9-10 dice, «Mejor son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero». No fuimos diseñados para luchar solos. El enemigo quiere que creas que estás solo en esta batalla, que nadie se preocupa por ti, que Dios se ha olvidado de ti. Pero la verdad es que Dios está más cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Él no se aleja cuando estamos en dolor, al contrario,
se acerca más que nunca. El proceso de sanidad emocional comienza cuando decidimos invitar a Dios a nuestro terreno vacío. No es algo que sucede instantáneamente, pero cuando le damos a Dios el control, Él comienza a restaurar lo que parecía imposible de restaurar. Isaías 61:3 nos da una promesa poderosa. Dios nos da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios quiere intercambiar nuestra tristeza por su gozo, nuestra angustia por su paz, nuestra amargura por su amor. Hoy Dios te está llamando a confiar en Él, a abrir tu corazón y permitir que su presencia llene cada espacio vacío de tu vida. Tal vez sientes que la depresión ha tomado el control, que la angustia es demasiado grande o que la amargura ha endurecido tu corazón. Pero Dios te dice que aún hay esperanza, que no has sido olvidado, que su amor es suficiente para restaurarte por completo. No permitas que el enemigo siga sembrando mentiras en tu mente. No creas que siempre estarás en este estado. No aceptes la idea de que nunca serás libre de este peso. La verdad de Dios dice lo contrario. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Si Dios tiene planes de bien para ti, significa que este dolor no es el final. Es tiempo de invitar a Dios a llenar el vacío. Es tiempo de dejar que su Espíritu Santo transforme tu corazón, renueve tu mente y te lleve a una nueva temporada de restauración. No importa cuánto tiempo hayas estado en esta lucha, Dios sigue teniendo el poder de sanarte. Solo necesitas abrir tu corazón, rendirte ante Él y permitir que su amor haga lo que ninguna otra cosa ha podido hacer. El terreno vacío de la depresión, la angustia y la amargura no tiene que seguir así. Dios quiere llenarlo con su paz, con su propósito, con su presencia. Es tiempo de soltar el pasado, de dejar de luchar solo, de confiar en aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Dios está aquí, listo para restaurarte. Solo necesitas dar el primer paso y creer que su amor es suficiente para sanar tu vida por completo. La depresión, la angustia y la amargura no solo afectan el estado emocional de una persona, sino que también influyen en su relación con Dios y en su propósito de vida. Cuando alguien permite que estas emociones dominen su corazón, comienza a perder de vista las promesas de Dios y a dudar de su amor y fidelidad. Es un estado en el que la mente se llena de pensamientos negativos, donde la esperanza parece desvanecerse y donde el enemigo encuentra una oportunidad para sembrar mentiras y alimentar el dolor. Sin embargo, Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir en desesperación, sino para caminar en la paz y el propósito que Él ha preparado. El enemigo sabe que un corazón vacío es un terreno fértil para la destrucción. Jesús dijo en Juan 10:10, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». El plan del enemigo es robar la paz, matar la fe y destruir el propósito de Dios en la vida de las personas. Pero Jesús vino a traer restauración, a llenar el vacío y a transformar el dolor en gozo. La depresión y la angustia son armas que el enemigo usa para debilitar a los hijos de Dios. Muchas veces, estas emociones vienen acompañadas de mentiras que intentan convencer a la persona de que no hay salida, de que siempre se sentirá así, de que nunca experimentará gozo otra vez. Pero la verdad de Dios es diferente. Isaías 61:1-3 dice que Dios ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Uno de los mayores peligros de la depresión y la amargura es el aislamiento. Cuando una persona se siente abrumada por estos sentimientos, tiende a alejarse de los demás y a encerrarse en su propio dolor. El enemigo quiere que las personas enfrenten estas batallas solas, porque sabe que un creyente aislado es más vulnerable. Pero Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles. En Eclesiastés 4:9-10 dice: «Mejor son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero».
No fuimos creados para luchar solos, sino para ser fortalecidos en la presencia de Dios y en la comunión con otros. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de depresión y angustia, pero que fueron restaurados por Dios. Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en una profunda depresión y pidió la muerte. Sintió que su trabajo había sido en vano, que estaba solo y que no tenía fuerzas para seguir adelante. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Le permitió descansar, le dio alimento y luego le habló con una voz apacible, recordándole que aún tenía un propósito. David también enfrentó momentos de angustia extrema. En el Salmo 143, 7 u 8 escribió: «Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Hazme oír tu misericordia por la mañana, porque en ti he confiado». A través de sus salmos, vemos cómo David derramaba su alma delante de Dios, expresando su dolor, pero también reafirmando su fe en el Señor. Su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios para sostenerlo en los momentos más oscuros. El enemigo quiere que creas que nunca serás libre de la angustia, que la depresión será tu estado permanente, que la amargura ha tomado control de tu corazón y que nunca podrás sanar. Pero la verdad es que Dios sigue teniendo poder para restaurar vidas. No importa cuán profundo sea el dolor, su amor es más grande. No importa cuán vacío te sientas, su presencia es suficiente para llenarte completamente. Muchas veces, la sanidad emocional comienza cuando decidimos soltar lo que nos ata. La amargura es como una cadena que impide el avance. La falta de perdón, el resentimiento y las heridas del pasado pueden convertirse en cargas que impiden experimentar la plenitud de Dios. Hebreos 12:15 advierte: «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe». Si queremos ser restaurados, necesitamos dejar ir el dolor, soltar el pasado y permitir que Dios sane cada herida. El proceso de sanidad no siempre es instantáneo, pero cuando decidimos rendirnos a Dios, Él comienza a obrar en nuestro corazón. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando llevamos nuestra carga a Dios, Él nos llena de su paz, una paz que el mundo no puede dar. Hoy Dios te está llamando a confiar en Él, a entregar tu angustia y tu dolor en sus manos. No tienes que seguir cargando este peso solo. No tienes que vivir con esta carga que te roba la paz. Dios está aquí, listo para restaurarte, listo para hacer algo nuevo en tu vida. La clave para vencer la depresión, la angustia y la amargura no está en ignorarlas, sino en enfrentarlas con la verdad de Dios. No basta con intentar ser fuerte por nuestra cuenta, necesitamos permitir que Dios llene cada espacio vacío de nuestro corazón. Cuando su presencia entra en nuestra vida, la oscuridad debe retroceder, la desesperanza se convierte en fe y el dolor es reemplazado por gozo. Si sientes que la depresión ha tomado el control, que la angustia es demasiado grande o que la amargura ha endurecido tu corazón, quiero recordarte que Dios aún tiene un propósito para ti. Su amor sigue siendo suficiente para sanarte, para restaurarte, para llenarte con su paz. No permitas que el enemigo siga sembrando mentiras en tu mente. No creas que siempre estarás en este estado. No aceptes la idea de que nunca serás libre de este peso. Dios quiere llenar tu terreno vacío con su presencia. Quiere traer restauración a tu alma. Quiere darte un nuevo comienzo. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Si Dios tiene planes de bien para tu vida, significa que este dolor no es el final. Hoy es el día de abrir tu corazón a Dios y permitir que Él haga lo que ninguna otra cosa ha podido hacer. Su amor es suficiente, su paz es real, su poder es capaz de transformar lo que parecía imposible de cambiar. No importa cuánto tiempo hayas estado en esta lucha, Dios sigue teniendo el poder de sanarte.
Solo necesitas dar el primer paso y creer que su amor es suficiente para llenar cada vacío de tu alma. Dios no quiere que vivas en un terreno vacío, sino que seas un jardín lleno de su presencia, de su amor y de su propósito. La restauración comienza cuando decides entregarle tu corazón, cuando sueltas el dolor y permites que Él haga su obra en ti. Hoy es el día de confiar, de rendirte, de recibir el milagro de la paz y la sanidad que solo Dios puede dar. La depresión, la angustia y la amargura son estados del alma que intentan robar la paz, la esperanza y el propósito de vida que Dios tiene para cada persona. Cuando estos sentimientos se instalan en el corazón, pueden paralizar la fe, debilitar la confianza en Dios y hacer que el alma se sienta vacía. Pero la buena noticia es que Dios no nos ha llamado a vivir en oscuridad ni desesperanza. Él tiene un plan de restauración para cada vida, sin importar cuán profundo haya sido el dolor. El enemigo siempre buscará formas de sembrar desesperación en la mente de las personas. Utiliza heridas del pasado, decepciones, palabras destructivas y circunstancias difíciles para hacer creer que no hay salida. Su estrategia es hacer que las personas se sientan atrapadas, sin fuerzas y sin posibilidad de cambio. Pero la Biblia nos dice en 2 Corintios 10, 4-5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que la batalla contra la depresión, la angustia y la amargura no es solo emocional, sino espiritual. El enemigo quiere que creas que no hay solución para tu dolor, pero Dios dice lo contrario. En Isaías 41:10, Él nos da una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca abandona a aquellos que claman por su ayuda. Muchas veces, la sanidad interior comienza con una decisión: elegir creer en la verdad de Dios en lugar de las mentiras del enemigo. La depresión dice: siempre te sentirás así. Pero Dios dice en Salmo 35, el llanto durará una noche, pero el gozo vendrá en la mañana. La angustia dice, no hay esperanza, pero Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. La amargura dice, nunca sanarás, pero Dios dice en Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios no ignora el sufrimiento de sus hijos. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que atravesaron momentos de profunda tristeza, pero que fueron restauradas por su amor. Ana, la madre de Samuel, pasó años en angustia por no poder tener hijos. Su dolor era tan grande que cuando oraba solo podía llorar en la presencia de Dios. Pero en el momento en que entregó su carga al Señor, su historia cambió y Dios le concedió la petición de su corazón. El rey David enfrentó momentos de depresión y desesperación. En el Salmo 42:11 expresó su angustia diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David entendió que la clave para vencer la tristeza no era ignorarla, sino llevarla a la presencia de Dios y recordarse a sí mismo que su esperanza no estaba en las circunstancias, sino en el Señor. Elías, después de una gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda depresión. Sintió miedo, huyó y llegó a pedir la muerte. Se sentía solo, sin fuerzas y sin propósito. Pero Dios no lo abandonó en su dolor. Le envió alimento, le permitió descansar y luego le habló con una voz apacible, recordándole que aún tenía un propósito. Jesús mismo experimentó angustia en Getsemaní. Antes de ir a la cruz, sintió un peso tan grande que sudó gotas de sangre. Pero en medio de su agonía, se rindió a la voluntad del Padre y encontró fuerzas para cumplir su propósito. Esto nos enseña que no debemos luchar solos contra la angustia, sino llevarla ante Dios en oración. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El proceso de sanidad emocional no siempre es instantáneo, pero Dios está presente en cada paso. Él nos da nuevas fuerzas, nos renueva y nos recuerda que aún hay esperanza. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Uno de los pasos más importantes para superar la amargura es aprender a perdonar. La falta de perdón es como una cadena que ata el alma al pasado. Muchas veces las personas guardan resentimiento contra quienes los han herido, sin darse cuenta de que la amargura solo les hace daño a ellos mismos. Efesios 4:31-32 nos dice: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El enemigo quiere que sigas atrapado en el pasado, que recuerdes cada ofensa y que nunca sueltes el dolor. Pero Dios quiere liberarte, quiere llenar tu corazón con su paz, con su amor, con su propósito. No importa cuán grande sea la herida, su poder es suficiente para restaurarte por completo. Hoy Dios te llama a confiar en Él, a soltar lo que te ha mantenido atado, a permitir que su presencia llene cada espacio vacío de tu corazón. No tienes que seguir cargando este peso solo. No tienes que vivir con esta carga que te roba la paz. Dios está aquí, listo para restaurarte, listo para hacer algo nuevo en tu vida. La clave para vencer la depresión, la angustia y la amargura no está en ignorarlas, sino en enfrentarlas con la verdad de Dios. No basta con intentar ser fuerte por nuestra cuenta. Necesitamos permitir que Dios llene cada espacio vacío de nuestro corazón. Cuando su presencia entra en nuestra vida, la oscuridad debe retroceder, la desesperanza se convierte en fe y el dolor es reemplazado por gozo. Si sientes que la depresión ha tomado el control, que la angustia es demasiado grande o que la amargura ha endurecido tu corazón, quiero recordarte que Dios aún tiene un propósito para ti. Su amor sigue siendo suficiente para sanarte, para restaurarte, para llenarte con su paz. No permitas que el enemigo siga sembrando mentiras en tu mente. No creas que siempre estarás en este estado. No aceptes la idea de que nunca serás libre de este peso. Dios quiere llenar tu terreno vacío con su presencia. Quiere traer restauración a tu alma. Quiere darte un nuevo comienzo. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Si Dios tiene planes de bien para tu vida, significa que este dolor no es el final. Hoy es el día de abrir tu corazón a Dios y permitir que Él haga lo que ninguna otra cosa ha podido hacer. Su amor es suficiente, su paz es real, su poder es capaz de transformar lo que parecía imposible de cambiar. No importa cuánto tiempo hayas estado en esta lucha, Dios sigue teniendo el poder de sanarte. Solo necesitas dar el primer paso y creer que su amor es suficiente para llenar cada vacío de tu alma.